Santo como nunca, como nunca antes lo hemos vivido. Estamos pasando la etapa de la humanidad final. No queda mucho tiempo de historia humana para recorrer, pero sí queda la historia del plan de la salvación para descubrir durante toda la eternidad. Y es en función de esa misericordia, de ese poder infinito del Espíritu Santo que nos encontramos reunidos aquí, aceptando con creces las bendiciones que Dios nos da, pero con la humildad absoluta que no merecemos ninguna de ellas. Dios conoce cada una de nuestras circunstancias, de nuestros momentos de aflicción, momentos de alegría que podemos estar atravesando. Habremos podido, algunos, como decías en la meditación, dormir y pasar una noche tranquila, y otros han pasado o hemos pasado la noche preocupados por seres que queremos, que amamos, que son familiares nuestros, amigos o recién conocidos que están pasando por momentos de aflicción, momentos de tribulación. Nadie escapa al dolor y al sufrimiento. No hay una sola familia que pueda librarse de tener que vivir o haber vivido o tendrá que vivir experiencias tristes de injusticia, de acoso, de derribo, de estado anímico muy disminuido frente a la aflicción, a la enfermedad que nos pueda estar tocando y que nos haya tocado. Esta mañana, muy pronto, recibí una noticia de una persona que conocí en el hospital hace pocas semanas porque me pidieron que fuera a visitarlo. No es miembro de nuestra iglesia, son personas creyentes que necesitaban apoyo y consuelo. Y hoy justo ese joven de 21 años por el cual hemos orado y he estado visitándolo, había fallecido muy pronto. Queda, como decía la madre, la esperanza de que ese mundo de dolor, de sufrimiento y aflicción se acabe. Y eso es lo que deseo compartir con cada uno de vosotros en esta mañana. ¿Dónde estamos? ¿Qué aspiramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué respuestas estamos dando o vamos a dar frente a todo lo que nos sucede o todo lo que nos acontece? El Salmo 43 es un salmo muy bonito, cortísimo, 5 sencillos versículos, los 5 sencillos versículos llenos de poder, de fe, de esperanza y también de dolor, de sufrimiento, de aflicción, de abatimiento del corazón, de desgaste, desgaste hasta un punto que en algún momento el salmista expresa que su dolor es muy grande. Para muchos especialistas y personas que conocen muy bien la Biblia y que son capaces de leerla en hebreo como la leemos nosotros en español, llegan a afirmar que el Salmo 42 y el Salmo 43 es una misma unidad temática. ¿Qué quiero decir? Que cuando se escribió el Salmo, en aquellos momentos no se habían divisiones de capítulos ni de versículos. Era una escritura continua, como bien sabéis, donde se narraban y se expresaban acontecimientos, hechos, aspiraciones y súplicas que se le hacían a Dios, como todo el Antiguo Testamento. Cuando llegó un momento dado en que hubo necesidad de racionalizar y hacer más práctico, más fácil la lectura de la palabra de Dios, se fueron añadiendo los capítulos, se añadieron también las notas marginales para entender tal o cual término que con el lenguaje que varía y que cambia con el tiempo, pues algunas cosas no podíamos quizás entenderla. Pero en todo caso, el texto nos llega como es, como lo tenemos, como lo podemos comparar en muchas versiones de la Biblia. Y yo creo que es bonito que cuando abrimos la palabra de Dios, en la medida de nuestras posibilidades, quizás ahora con Internet es mucho más fácil, abrir un pasaje de la Biblia y preguntar en esta versión cómo se traduce, en esta otra versión cómo se traduce, y si accedemos a otros idiomas, podemos entonces también ver los matices, matices lingüísticos, no dogmáticos, que sí pueden ayudarnos a comprender mejor el pasaje. El Salmo 42
se le atribuye al rey David. No se especifica en ningún momento, como en el Salmo 43, en qué momento exacto lo escribió el rey David. Lo cierto es que David va a expresar en ese salmo una fe, una esperanza, pero también va a expresar un dolor, una frustración y, ¿por qué no, en algún momento, eh, una especie de respuesta réplica a lo que está viviendo, pidiéndole una explicación a Dios el por qué? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque creo que el tiempo nos lo va a permitir, de leer el Salmo 43 in extenso. Cada uno de vosotros, me imagino que tendrá vuestra Biblia, tendré vuestras Biblias a la mano. Si no, pues lo vamos a escuchar. Si alguno de vosotros tiene una versión que lo diga un poquito diferente, pues puede hacer una señal con la mano y pedir leer ese versículo con la mano. La versión que yo tengo, que es indudablemente una de las versiones más conocidas, la Reina Valera, esta edición Reina Valera, que es de 1960, que es la que, bueno, ha sido quizás la versión de mi compañía de meditación continua, sin negar el valor de otras traducciones. Dice lo siguiente: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, y en tus moradas entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Habéis visto que en este salmo hay peticiones, hay exclamaciones que demuestran momentos de ánimo y momentos de conflicto bastante difíciles al sobrellevar. Él lo primero que hace es invocar, pedirle a Dios que sea un juez, pero un juez que aplique justicia, que le defienda su causa, que le permita al rey David, como a cualquiera de nosotros, entender cómo Dios actúa. Hay la hermana Gracia que levantó la mano y vamos a darte la voz, hermana. Bueno, mi pastor, tengo un libro que se llama Teilín, es hebreo, dice así: Véngame Dios y patrocina mi causa contra un pueblo sin benevolencia. Ayúdame a escapar de un impostor y de la iniquidad, pues tú eres el Dios de mi poder. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué debo caminar en tristeza por causa de la opresión de mi adversario? Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán. Ellas me traerán al monte de tu santuario y a tus moradas, para que yo pueda ir al altar de Dios, al Dios del placer de mi júbilo, para alabarte con arpa, Dios, mi Dios. ¿Por qué estás deprimida, alma mía, y por qué ansías por mí? Espera a Dios, pues aún le agradeceré mi salvación, la luz de mi semblante y mi Dios. Este es el Qué, Salmo bo- 43. Qué bonita versión tienes, hermana, porque ahí el salmista, en la versión que es una traducción casi literal, está diciendo a Dios que venga en su ayuda, que le permita vivir una experiencia de renovación espiritual. Gracias por ponernos la imagen que corresponde a la versión que tienes. Qué, qué hermoso es poder sentir que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, Dios va a venir a buscarnos. Él no nos deja solo. Cuando Él expresa por qué te has olvidado de mí, por qué me siento desechado, por qué estoy abatido, por qué estoy hablando de un estado anímico, estoy hablando de mi realidad existencial, estoy hablando de lo que yo estoy viviendo en ese momento y a Dios no le molesta.
A Dios no le importa que en algún momento yo le diga, Señor, ¿por qué me has abandonado? Como una especie de réplica y de reclamación. Yo no me he abandonado, pero me siento abandonado, me siento solo, me siento aislado, me siento triste. ¿Alguna vez alguno de vosotros se ha sentido así en medio de alguna dificultad familiar, laboral, clínica? De sentir que durante mucho tiempo se ha pedido, hemos pedido durante años, que Dios intervenga y no vemos, no lo vemos, no que Dios no haya contestado, no que Dios no haya actuado, Dios no que no se haya manifestado, pero nos hemos sentido así y hemos sentido tristeza, como siente el salmista, como lo vive el salmista. Él pide a Dios, en cualquiera de las versiones que tengamos, que lo libre de aquellos enemigos que él tiene, aquellos enemigos, aquellos inicuos. Algunos intérpretes del Antiguo Testamento dicen que puede que se refiera a personas no creyentes, que no eran de su pueblo. Yo pienso que podía referirse a ellos, a los filisteos, ananeos, amorreos, que en muchos momentos vinieron a combatir contra él, o por qué no, a esa experiencia dolorosísima que esta misma mañana recordaba, repasaba, de la que está en segunda de Samuel, cuando el rey David tiene que vivir la triste y amarga experiencia de la rebelión de su hijo Salón. Un joven que en su momento, en un momento determinado, va a recibir los consejos de un grupo de personas. Después hablaremos de esos consejos. Pero que durante 4 años, dice 2 Samuel, durante 4 años, Absalón estuvo engañando al pueblo de Israel, dice el 2 Samuel capítulo 5 años, el versículo 7 del capítulo 15. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: 4 años conspirando, 4 años engañando al pueblo, 4 años luchando de manera directa e indirecta contra su padre. Y David era consciente de ello, lo vemos en toda la experiencia del libro. ¿Qué padre no se va a sentir afectado, no va a sufrir, no va a sentirse desesperado cuando ve que su propia sangre, su propio hijo, va en contra de él? Que Absalón se une con el consejero privado del rey David como Aitofel, tanto Aitofel es el que da las ideas de cómo realizar ese complot y cómo ir a atacar al rey David de manera especial. La Biblia dice en el capítulo 17, según de Samuel, que los consejos de Aitofel eran como si Dios hablara por la boca o por el consejo de Aitofel. Se conoce, se cree que Aitofel era el consejero más directo de David y fue el traidor más importante del rey David al mismo tiempo como consejero. Un hombre, un rey, que ve que su pueblo no lo quiere, que los enemigos de afuera lo persiguen, que las personas que lo siguen no son dignas de confianza en muchos momentos. A pesar de ello, hay un grupo que está al lado de él, pero la liberación, la restitución del rey David en su dignidad como rey, como elegido por Dios, es Dios el que va a efectuar. Y eso es lo que el salmista reconoce en el Salmo 42 y Salmo 43. Eres tú el que me vas a dar, me vas a responder a mi ayuda. Me encanta el versículo 2, el versículo 4, el versículo 5, cuando él dice que Dios es su protector. En el versículo 1 es el defensor. En el versículo 2 es el protector, es la fortaleza. Si lo volvemos a ver en cualquier versión, el Dios es Dios de mi fortaleza. Es Dios que me da y me la libranza del enemigo. Es el que me protege. Hermanos,
cuando pasemos momentos que no son agradables a nuestra existencia, momentos en los cuales nos sentimos abatidos porque no tenemos más fuerzas, porque hay fuerzas humanas que a veces nos llegan a flaquear. No nos olvidemos que Dios es el protector, es nuestra fortaleza, es nuestro redentor. Cristo murió por nosotros mucho antes que nosotros hubiéramos nacido. Cristo aceptó morir por la humanidad mucho antes que la humanidad existiera, porque fue con un espíritu eterno, con un amor eterno, que Él decidió rescatar a la humanidad caída. Nunca ha dejado a nadie sin una respuesta de salvación. David se siente abatido. ¿Sabéis que el abatimiento lo podemos definir como un estado de depresión y la turbación como un estado de confusión? Dos situaciones un poco diferentes, pero complementarias indudablemente. Cuando yo vivo momentos que me son duros a poder sobrellevar, me siento triste. Esa es la tristeza. Todos pasamos por momentos de tristeza. La depresión es algo mucho más profundo. Es una tristeza que nos cohíbe, que nos ata, que nos subyuga, que no nos permite reaccionar adecuadamente frente a cualquier momento posterior a ese acto que ha motivado el estado depresivo. Puede ser por motivos de salud, puede ser por motivos hereditarios, puede ser por crisis de situaciones límite que hayamos vivido, o puede ser simplemente porque nos sintamos solos y la soledad nos lleva a la depresión. La depresión es una tristeza profunda, es una incapacidad bioquímica y neurofuncional de nuestro cerebro a responder, poder reaccionar, a poder reactivarnos. La confusión es cuando nosotros no entendemos lo que está pasando y no sabemos qué es el camino correcto que debemos coger, si el de la derecha o el de la izquierda, el del centro o el de atrás. Estamos confundidos. Y el diablo es el maestro de la confusión. Al diablo no le interesa que nosotros tengamos la certeza del amor de Dios. Simplemente le interesa sembrar una pequeña duda, como en el jardín de Edén. ¿Os dijo Dios esto? Pero si Dios sabe que no es aquello, dudar de Dios. La confusión es pensar qué es lo que Dios quiere para mí o para mi vida. Hay cosas que están muy claras en la palabra de Dios, muy claras. Por ejemplo, acuérdate de santificar el día del sábado. No te harás imágenes ni escultura de nada que esté en el cielo. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Los tenemos claro. Pero hay otros mandamientos que en la vida práctica no nos parece que lo tengamos claro. Y Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando hace el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña o el discurso maestro, como lo llama la hermana White, nos muestra que matar no simplemente es quitar la vida física, no solo es apuñalar a alguien o ponerle una bomba o dispararle o asfixiarlo. Matar para Jesús significa ofender de tal manera que el otro pierde la estima propia. El matar no es solo un acto físico. El matar es un acto de desvalorización del otro. Es un acto de menoscabar los dones, los atributos, las cualidades o los hechos de la otra persona. Y así podríamos analizar muchos de los mandamientos, recordar ese quien adultera en su corazón. No es el acto propio del adulterio, del tener relaciones sexuales con aquella pareja que no me corresponde. Y la sociedad hoy en día ha relativizado tanto esos mandamientos de Dios que tienen que ver con nuestro prójimo, que dice, no, si hay que amar al prójimo.
Y que amar al prójimo en la sociedad contemporánea significa aceptar los vicios, las perversiones, las desviaciones que los otros realizan. En la población donde vivimos nosotros, aquí en España, es un pueblo pequeño, no tiene más de 1000 habitantes, muy bonito, muy tranquilo. Estáis invitados a que lo podáis conocer algún día, cualquiera de vosotros que pueda venir aquí. Es un pueblo ¿Dónde? pequeño, tradicional, muy católico, es verdad, muy católico, ¿Qué con pueblo? un anclaje en la idiosincrasia propia del valenciano, mucha fiesta, muchos desfiles, muchas peregrinaciones a la ermita que está justo cerca de nuestra casa, pero que este fin de semana, por primera vez en la historia del pueblo de Petrés, se celebraba un día de integración social. Era un día de amistad, de compañerismo, de carreras campestres, de comidas, llamaríamos comidas fraternas. Era un día para la alegría del pueblo. Pero ¿cuál era el motivo? Que querían que todo el pueblo, los 1000 habitantes, estuviéramos tranquilos, relajados, disfrutando de la amistad y de la vecindad de unos con otros. No, se trataba de confundir la mente de aquellos que creemos que Dios unió un hombre y una mujer para toda la vida y que la homosexualidad es un pecado, es una perversión del plan de Dios en la humanidad entera, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, desviándonos del uso natural de nuestro cuerpo. Era el día del orgullo, el día de la aceptación de las diferencias, el día en que se felicitaban las uniones que no eran bíblicamente aceptables. Por eso se crea la confusión. Por eso, y estoy de acuerdo con nuestra hermana Diana cuando meditaba, decía, estamos en los últimos tiempos, ya todo esto hemos superado, estamos llegando a un tiempo que ya no hay marcha atrás, donde la confusión moral y espiritual está ahí, latente. La confusión política también hay. Sigo muy de cerca los procesos electorales de muchas zonas del mundo, indudablemente la de nuestro país. Pero ¿habéis visto la cantidad de confusiones y mentiras que se dicen unos a otros para que nadie lo tenga claro? Y el salmista en algún momento siente que no tiene muy claro qué es lo que Dios espera de él. No tiene muy claro por qué le suceden las cosas a él. Se preguntará en algún momento, ¿por qué he hecho yo de mal? Muchas veces el salmista dice, examíname, oh Dios, pruébame, oh Dios. Cuando dice, júzgame, oh Dios, hazme justicia, él está pidiendo que también que Dios le examine su corazón, le restablezca en su estado de ideal de Dios, no en el estado de deficiencia humana frente al pecado. Él sabe que Dios lo va a librar. Ojalá nosotros tuviéramos la certeza y la firmeza de fe de creer que no importa la situación que nosotros estemos pasando, Dios va a darnos la victoria. Dice el apóstol Pablo que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios junto a la tentación, a la prueba, a la dificultad, nos da la salida, que no estamos desprotegidos frente a las acechanzas del enemigo, pero que tenemos el arma espiritual del Espíritu Santo a nuestro alcance. Tenemos la revelación de la palabra de Dios. Por eso Él dice, envíame tu luz y tu verdad, sea quien me conduzcan hacia la misericordia y a la fidelidad tuya. Sí, hermano, cuando no veamos las cosas muy claras en nuestra vida, cuando nos veamos que la gente se está burlando de nosotros, nos está despreciando, nos está desvalorizando, cuando sintamos que la enfermedad nos ha golpeado de tal manera que no tenemos fuerza como levantarnos, abramos la palabra de Dios, busquemos en los salmos, en los proverbios, en los libros del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en la experiencia y en la vivencia de Jesús, esa compañía, esa luz que nos guía hacia la salida del túnel en el que el pecado nos ha metido. No basta solo con decir Dios es poderoso, Dios es fuerte. Hay que tener ese gozo del Dios poderoso que tenemos nosotros a nuestro alcance.
Dios tiene el poder. En las oraciones que habéis expresado, habéis dado gratitud a Dios, hemos dado gratitud a Dios por su poder, por su misericordia, por la libranza que nos hace frente al pecado, por la intercesión de Él en el cielo, por su pronta venida, por sus promesas en la palabra de Dios, por su compromiso, por su decisión, por su implicación Dios en nuestra vida y en la vida futura que nos toca. Por eso en ese Salmo 43 y en el Salmo 42, el salmista dice, he de alabar a Dios, he de cantar salmos, he de agradecer a Dios con fuerza, con poder, con alabanza. Y emplea también con los instrumentos musicales. He tenido que tocar, tengo que tocar y tocaré con alegría, como dice el versículo 4, te alabaré con el arpa. Tengo que reconocer que me encanta muchísimo la música, muchísimo los instrumentos musicales. Cada instrumento, cada fragmento de música puede tener una riqueza espiritual, pero hoy en día no hay riqueza espiritual ni belleza en muchas de las melodías y muchas de las músicas que se escuchan en las radios cotidianas. Tengo que decirlo que en algún momento en nuestros himnos o cánticos que adoptamos en la iglesia es más imitación de la música y del lenguaje del enemigo que de la música y del lenguaje de Dios. El arpa que representa muchos de los instrumentos de cuerda que se puedan tocar. Tiene la virtud de hacer sentir las pulsaciones del corazón a un cierto ritmo y con una cierta esencia. Empleemos cualquier instrumento musical que tengamos, que sepamos tocar, que nos esforcemos por aprenderlo. Me encanta cantar, pero canto muy mal, muy mal. En tono de broma digo muchas veces que soy el mejor solista del mundo, que cuando yo comienzo a cantar, toda la iglesia, todo el mundo se va y me quedo yo solo en la iglesia cantando mis desentonadas notas musicales, deseando alabar a Dios. No importa, Dios no me está pidiendo que yo tenga la voz de alguno de los grandes tenores, sopranos, mezzosopranos, barítonos, bajos que existen en nuestro planeta Tierra y que muchos de vosotros tenéis ese don hermoso del canto. Dios solo me pide y espera que yo cante alabanza, que yo me sienta contento. En español decimos, quien canta, sus males espanta, como si con el canto echáramos de fuera todo aquello que nos preocupa. Pero aquí hay otro canto, que es el canto de alabanza, es el canto de gratitud. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, como hemos entonado en el himno. Gracias, Dios, porque un día sacaste encarnarte y venir como un niño, como un bebé, crecer como un joven, un adolescente y sufrir cruel la cruel miseria humana en la cruz del Calvario. El salmista, y hay muchos salmos que él expresa, cantaré con cántico. El Salmo 42 lo dice muy claramente, mezquil a los hijos de Coré, al músico principal, es la letra de un canto de alabanza. Filipenses 2 es el primer himno de la era cristiana, dicen algunos, cuando dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, y que habla de la experiencia de la encarnación de Cristo. Cantemos alabanza, aprendamos un himno, mezclemos las letras, ojalá las aprendamos literalmente como las tenemos en nuestro himnario y las entonemos con el propósito y el deseo de la música con la que se ha escrito. Expresemos nuestros sentimientos de alegría y de gratitud. Una alabanza con música, con ritmo, con alegría, pero sobre todo con sinceridad y humildad de corazón. Gracias a Dios porque nos ha permitido descubrir a través de los salmos lo que son los sentimientos del ser humano, lo que son las profundidades de la miseria humana, pero también las grandezas y profundidades del amor de Dios. Permitidme que recuerde con vosotros un pensamiento de la hermana White que está en el libro Conflicto y Valor, en la página 187, en el Conflicto de los Siglos, en la página 187, y en Patriarcas y Profetas, página 745. Esta cita es muy bonita
porque es una síntesis, es un resumen, es la verbalización de lo que el salmista David ha expresado en el Salmo 42 y 43. Porque en el Salmo 42 y 43, David está expresando que pasa por momentos en que hay enemigos que lo atacan, porque hay personas que lo quieren engañar, porque hay personas que quieren verlo muerto, porque hay algunos que quieren destruir su vida, porque él no tiene a nadie en esta tierra, nada más que a Dios como el gran soporte y el gran ayudador. Hay el Salmo 42, versículo 4: derramo mi alma dentro de mí, si me vacío, me hago, me hago inexistente en mi lucha contra todo lo que me rodea, para que seas tú el todo existente en la lucha que me rodea. Yo me vacío, yo expreso a Dios todo, absolutamente todo lo que me preocupa, todo lo que me afecta, todo lo que me duele, todo lo que me amarga, ya sea que estoy bien en el trabajo, que con las relaciones familiares las cosas no me van bien, que en la vida de miembro de iglesia o de creyente no me siento satisfecho con lo que veo ni con lo que siento, que me encuentro triste porque hay un familiar, un amigo o un pariente cercano que ha fallecido. Yo le expreso todo, yo me vacío, vacío el saco. ¿Para qué? Para que Dios llene mi corazón, Dios lo colme con su amor, con su misericordia, porque Dios lo va a llenar con los mensajes de esperanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es el Salmo 43 también. Tú, Dios mío, eres mi salvación y eres mi Dios. El versículo 5, y encontramos en varios versículos la expresión mi Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios que todo el mundo habla, no es el Dios de la congregación, de la iglesia, del pueblo, o algo muy genérico. Pues también Dios es Dios de todo eso, pero que es algo mío, algo personal, algo íntimo, algo que forma parte de cuando yo cierro las puertas de mi habitación o las puertas del coche y me aíslo mentalmente de todo lo que me rodea para estar a solas con Dios. Permitidme que utilice la imagen de la noche nupcial que todos los que hemos o estamos casados hemos podido experimentar. No necesitamos que en nuestra habitación nupcial esté toda la familia y los amigos que nos han acompañado durante el banquete o durante la ceremonia en la iglesia. Necesitamos estar a solas con nuestro ser amado. Necesitamos intimar. Necesitamos reconocernos el uno al otro como lo más importante del otro y como lo más valioso de mi vida. Sin intimidad de la noche nupcial es la que el salmista David expresa en la verbalización: mi Dios, tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el Dios de mi intimidad, tú eres el Dios de mi puerta cerrada. Sí, eres el Dios nuestro, el Dios de nuestra salvación, el Dios personal. Por eso, en el Antiguo y el Nuevo Testamento se dice que el Dios es el Dios de Jacob, de esto, el Dios personal. Es el Dios que te busca a ti. Yo vine a buscar, dice Jesús, y a salvar al que estaba perdido. Todos, dice el apóstol Pablo, todos estamos perdidos. Todos estamos afectados por el pecado. Y Jesús vino a buscarnos a nosotros. El hermano Bay, en esa cita que os mencionaba, que iba a leer, dice lo siguiente, con eso creo que debería ir concluyendo. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana. ¿Lo habéis visto? Los salmos de David, todos en su conjunto. Fíjate, todo el libro de los salmos hablan de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y más exaltada de la comunión con Dios. Recordemos en Salmo 51, Dios mío, contra ti he pecado, solo contra ti. He pecado contra la humanidad.
reconozco mi culpabilidad. No necesito hacer público mi pecado a la gente. Dios conoce mi pecado, pero sí necesito decirle a Dios mi pecado. En algunos momentos hemos pecado y no nos hemos dado cuenta de ello. Por eso el salmista expresa en otro salmo, Señor, líbrame, perdóname de los pecados que me son ocultos. Porque yo soy consciente que sin darme cuenta he fallado, me he enfadado, he dicho alguna palabra malsonante, he prejuzgado a una opinión o una acción de una persona. Sí, Señor. Pero también tengo la experiencia contigo que tú me has acompañado, como dice el salmista, tú me has ayudado, tú me has rescatado del hoyo, tú me has salvado, me has dado la sanidad. Yo he pasado por momentos críticos en mi vida, momentos de salud también bastante complicados. Y Dios me ha salvado, me ha rescatado, no porque lo merezca, ni sea mejor que el que acaba de fallecer, sino porque Dios ha sido bueno y misericordioso conmigo. La historia, dice la hermana White, de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Al Señor, estaba perdido, perdido fui, y allá me encontré el himno sublime gracia, ¿no es cierto? Y Él me Mm. rescató, Él me salvó, Título del Él me capítulo, libró. pastor, es Que Dios os bendiga, os proteja, os guarde y os acompañe y os ayude a vivir una experiencia con Dios tal que sea como el salmista David, que solo tengamos ganas de alabar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Amén. amén, amén.